Welcome. My name is Rafaela. Bienvenidas y bienvenidos. Me llamo Rafaela Basile. Voy a ser la moderadora del evento de hoy, las calles seguras en las ciudades. Este webinario es parte de la iniciativa Calles Más Seguras de la ITF. Me gustaría agradecer a la FIA por financiar esta iniciativa. Un anuncio breve, como ya mencioné, pueden activar la traducción simultánea tanto al español como al portugués, disponible con el botón, con el símbolo del mundo en la barra inferior. Para quienes no conocen la red de calles más seguras, es una red de ciudades que comparten datos y pol- información para tener mejores políticas. Componen ya 48 ciudades esta red y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar sobre dos de ellas. Ya escuchamos sobre Londres, Bogotá, Fortaleza y Buenos Aires en nuestros webinarios pasados. Si no los pudieron ver, están las grabaciones disponibles en nuestro canal de YouTube. El link estará disponible en este chat. Normalmente tenemos una conferencia anual en persona, pero este año tuvo que ser pospuesta. Entonces esperamos que con esta serie de webinarios y otros que realizaremos en el futuro, mantengamos el impulso de este intercambio de conocimiento entre ciudades, entre especialistas en seguridad vial. Y en este sentido, también me gustaría invitarlos a todos a leer nuestro informe reciente, posible gracias a esta red de especialistas en seguridad vial, incluyendo a nuestros presentadores de hoy. El informe se llama Mejores prácticas para seguridad vial urbana y como el nombre lo sugiere, obtiene lecciones de ciudades que trabajaron para reducir el número de fatalidades de tránsito. Muchas de estas experiencias disponibles en este informe son transferibles a otras ciudades, así que invito a todo el mundo a echarle un vistazo. El link al documento del informe estará disponible también en el chat. Entonces me gustaría presentar el panel de hoy sobre calles seguras. El debate de hoy se focalizará en las experiencias de las ciudades que están realizando dos enfoques proactivos en la seguridad vial. Tradicionalmente vemos los datos de los choques para ver tendencias, lugares que deberían mejorar su seguridad, pero atacar solo las locaciones más peligrosas es un problema. Un choque puede suceder en cualquier parte, inclusive en locaciones donde no hubo históricamente ninguno. Muchas ciudades están por eso focalizándose en identificar el peligro en las calles y adoptar un enfoque sistemático sobre sus intervenciones. Las ciudades están reconociendo que no deberíamos esperar a que haya tantos daños en el tránsito para actuar. Debemos prevenir los accidentes. En nuestra primera sesión escuchamos a Transport for London explicando cómo Londres ya está adoptando un modelo predictivo y hoy tendremos la oportunidad de escuchar a Morph a más de este tema en dos ciudades. Me gustaría presentar a nuestros cuatro panelistas. De Rotterdam tenemos a Remco Smit, consejero de seguridad vial de la ciudad de Rotterdam, Arjen Nol, líder de los datos científicos en Doc Data Netherlands, Rob Viole, director de política viaria e investigación en el Departamento de Transporte de Nueva York, Seth Hoster, director de mapeo y analítica de seguridad, también del Departamento de Transporte de Nueva York. Gracias por participar de este evento y compartir su experiencia con otros. Antes de empezar con las presentaciones, un pequeño anuncio a nuestros participantes. Pueden enviar sus preguntas al panel a través de la función de preguntas y respuestas del Zoom y se las transmitiremos a nuestros presentadores a fin de la sesión. Me gustaría entonces invitar a Remco y Arian a que compartan su pantalla y empiecen la presentación. Tienen la palabra. Muchas gracias, Rafaela. Hola a todo el mundo en vivo desde Rotterdam. Mi nombre es Remco Smith y yo estoy coordinando el programa de seguridad vial de la Municipalidad de Rotterdam. Hoy les contaré todo sobre nuestra visión y nuestro modelo de seguridad. Lo voy a hacer junto con Arian Knoll de la empresa DocData.
Vamos a comenzar con la motivación. ¿Por qué estamos construyendo este modelo de seguridad vial? Está relacionado con el hecho de que Rotterdam está creciendo y esto tiene un impacto en la movilidad en la ciudad. Vemos más uso de las calles y distintos modos de transporte, como micromovilidad. Y esto incrementa los riesgos y necesitamos eliminar estos riesgos. Esa es la razón por la cual comenzamos a desarrollar este modelo de seguridad vial. Ya tuvimos más de miles de accidentes en las calles con víctimas fatales. Entonces, el modelo de seguridad vial es parte de nuestras políticas en la ciudad de Rotterdam. La seguridad vial aumentó el último año en Rotterdam y el número de accidentes y accidentes fatales siguen siendo demasiado altas. Tenemos que proteger a nuestros usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y otras personas. Este enfoque reactivo, solo analizar los informes de accidentes, nos puede ayudar a prevenir esos accidentes y a proteger a los usuarios vulnerables de las calles. Por eso el modelo de seguridad vial tiene un enfoque nuevo, proactivo, con políticas que el gobierno implementa. El modelo que implementamos entonces analiza locaciones en distintos tipos de forma. La propuesta inicial fue que extraer todos los datos históricos de accidentes y analizarlos para ver qué surge de ahí. Pero luego pasamos a una parte más predictiva del modelo, que surgió en muchos otros países. ¿Cómo se construye este modelo? Bueno, Arian les va a contar más al respecto más adelante. Y vamos a analizar cuántos años analiza el modelo. Bueno, muchas gracias, Remco. Les voy a dar un enfoque sobre el modelo de seguridad vial. No voy a entrar en demasiado detalle, pero veamos este enfoque. Comenzamos con la mayoría de los proyectos de ciencia de datos, recopilando datos sobre accidentes y sobre calles. Después usamos un algoritmo con Machine Learning para que prediga accidentes o lugares de alta incidencia de accidentes y también hace un análisis de qué pasaría si o what if. Si, por ejemplo, cortamos algunos árboles o bajamos la velocidad máxima en una calle, ¿cómo resultaría eso en la seguridad de cierta ubicación? Este es nuestro enfoque general para el proyecto. Llegando a los datos, tenemos muchos datos y tenemos muchos datos, conjuntos de datos abiertos de la Municipalidad de Rotterdam, sin entrar nuevamente en demasiado detalle. Por ahora tenemos más de 300 variables por cada intersección que incluyen infraestructura, el ancho de la calle, la curva, la velocidad máxima, pero también los objetos que existen, luces de tránsito, semáforos, lomas de burro. También usamos data de comportamiento como la intensidad del tránsito, la velocidad real y movimientos de frenado. Información también sobre el entorno, demografía, propiedad de vehículos, a ver si tenemos tiendas o escuelas en alguna esquina, por ejemplo. Y finalmente, un poco de información subjetiva, estos son informes de civiles que han reportado que algunas intersecciones no son seguras y su razón de por qué piensan que no son seguras. Estos datos los usamos principalmente para el modelo predictivo y el modelo de seguridad vial. Tenemos un ejemplo simplificado, sin entrar nuevamente en demasiado detalle, con un algoritmo de Machine Learning. Tenemos un ejemplo aquí, dos partes de una calle, 1 y 2. La primera permite una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, la velocidad real es 35 kilómetros por hora, y tiene lo más de burro. La segunda tiene la misma velocidad máxima, pero la velocidad real es un poco más alta, 55 kilómetros por hora, y no hay lo más de burro. Combinamos estos datos con la variable objetivo
y los datos que tenemos sobre estas secciones, y el modelo nos da un puntaje de riesgo en cada sección de la calle. Una porción tendrá un riesgo más bajo y una porción tendrá un riesgo más alto. Y la validación, sin entrar demasiado en los números en sí, tiene un nivel de riesgo para cada calle de 1 a 5, 1 muy bajo, 5 muy alto. Vemos estos datos y podemos analizar que el número de accidentes y el número de algunos informes subjetivos incrementan los riesgos. Así que es una validación bastante positiva. Estos datos son datos nuevos para el modelo, no los ha visto anteriormente. Finalmente, me gustaría contarles que el modelo da consejos a nivel local, tiene Shapley Values. Para cada intersección tenemos factores que contribuyen a los más altos puntajes de riesgo, y por esto podemos extraer consejos para mejoras en las calles. Muchas gracias, Arian. Muchas gracias por eso. Hay una aplicación. Esta aplicación es muy útil para la municipalidad. Nos da datos de cuáles calles son más seguras y cuáles son potencialmente más inseguras. Esta es la página inicial, ven el área urbana de Rotterdam. Pueden ver las secciones de calles y los cruces de calles en distintos colores. Los colores naranjas son de riesgo más bajo, y el rojo y negro son de riesgo más alto. El verde claramente el más bajo. Podemos elegir secciones específicas de calles. Voy a comenzar. Cada usuario puede elegir una sección de una calle e inmediatamente ver los indicadores correspondientes. Por ejemplo, cuál es la velocidad media del tráfico, si plantea un riesgo más elevado o si tiene algo que ver con la infraestructura de la calle. Los usuarios pueden acceder al Street View y pueden filtrar por riesgos específicos. Próxima diapositiva, por favor. En este ejemplo pueden ver el riesgo de velocidades altas. Podemos ver problemas de alta velocidad, es algo muy común, y tenemos otro ejemplo, locaciones donde tuvimos que ver locaciones peligrosas, potencialmente poco seguras para los ciclistas. Tenemos mucho trabajo que hacer, como pueden ver. En líneas generales, la aplicación es de mucha ayuda en tener buenos consejos para rediseñar los proyectos, como la rotonda en este ejemplo. Esta fue un modelo que ya se está implementando en las calles, y el consejo del modelo fue que teníamos que encontrar una mejora para la rotación de los ciclistas en esta intersección. La situación para los ciclistas es ahora mucho mejor después de haber mejorado la infraestructura. Entonces, esto nos lleva a nuestra conclusión. El modelo predictivo nos ayuda a identificar y analizar locaciones poco seguras, y además nos da consejos claros sobre lo que sucede en las calles y lo que podemos hacer para mejorar la seguridad. Un buen detalle es que el año pasado ganamos el concurso de ingeniería en Holanda con este proyecto, y estamos muy orgullosos de ese premio. Esta fue toda la presentación. Creo que habrá un espacio para preguntas más adelante. Me gustaría agradecerle al ITF por su oportunidad, por la oportunidad de compartir este modelo y sobre nuestro trabajo con los algoritmos en general. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Remco y Arián, por la presentación. Eh, Qué bueno ver cómo tradujeron este modelo tan compacto, complejo, en una presentación tan compacta. Creo que tendremos muchas preguntas para ustedes, pero ahora vamos a pasar a la ciudad de Nueva York y luego tendremos el debate. Solo un recordatorio a nuestros participantes: siéntanse
capacitados de enviar sus preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom. Al final de las presentaciones enviaremos algunas a los panelistas para iniciar el debate. Rob, tienes la palabra. Muchas gracias, Rotterdam. Muy buena presentación. Mi nombre es Rob Viola. Yo soy el director de las políticas de seguridad vial e investigación en la ciudad de Nueva York. Estuvimos hablando sobre nuestro enfoque para una seguridad predictiva y proactiva. Tenemos un número de proyectos, tratamientos y cómo podemos sistemáticamente a través de Nueva York implementarlos. Debería decir desde el inicio, no estamos empleando un modelo predictivo de la forma que lo está haciendo Rotterdam. Esto es algo que construimos hace algunos años. Nuestro modelo que construimos fue bastante bueno para predecir heridas, imitando los patrones de accidentes que existían, pero nunca pudimos llevarlo al punto del estado what if, qué pasaría si, y los consejos para mejoras de las calles, y eso es lo que realmente queríamos obtener de algo así. No tenemos buena información de los peatones y de las bicicletas, así que esto creo que fueron nuestros eslabones perdidos, si se puede decir, pero su presentación fue muy inspiradora, así que tenemos que volver a trabajar sobre ese modelo y tratar de hacerlo nuevamente. Entonces, en términos de nuestro nivel superior del proceso de planeamiento, es lo que impulsa nuestra visión de este programa. Son nuestras ubicaciones prioritarias, son estas áreas, estas intersecciones o estas esquinas que constituyen los lugares con mayores accidentes fatales de pedestres o con heridas graves. Por ejemplo, aquí vemos que el 7% de las calles de Nueva York son lugares donde hay muchos accidentes de los peatones, son la mayoría de nuestros accidentes fatales. Eso impulsa todo lo que hacemos. Y reflejando lo que estaba diciendo Rafaela, esto no es una información específicamente donde lugares donde accidentes fatales o de heridas de gravedad sucedieron. Estas son áreas que tienen un gran número de heridas o distintos factores que están agregando todos esos eventos. Entonces, cuando implementamos políticas en estas áreas, no tenemos que pensar que tiene que ser únicamente en este lugar, sino que tenemos que aplicarlo a nivel sistemático. Sin mucho éxito en este mecanismo de objetivación, vimos un 36% de baja en accidentes fatales en los peatones en locaciones prioritarias desde 2014 cuando comenzamos. Esto lo que sí ha hecho es reflejar algo contrario a la tendencia en el resto de los Estados Unidos, donde los accidentes fatales con peatones se están incrementando. Mm, Hicimos un buen trabajo en saturar estas ubicaciones con cambios geográficos. El 85% de los cruces han visto un tratamiento de ingeniería y más del 75% de los corredores vieron algún cambio desde el comienzo de Vision Zero, más de 450 procesos de seguridad e ingeniería, 600 millas de corredores reducidos a 25 millas por hora. Eso fue cuando comenzó Vision Zero. Nuestra velocidad máxima bajó de 30 a 25, esa es la más baja, y eso permitió muchos cambios de diseño. Pero desde entonces, lentamente, hemos estado tomando nuevamente el tiempo y estableciendo nuevos tiempos para estos progresión de tiempo con 25 millas por hora, fomentando que los conductores conduzcan a esa velocidad. Y otro programa proactivo que tuvimos desde el inicio de Vision Zero
Esto surgió específicamente de SET, que está también en esta webinar. Es un programa de análisis proactivo. Tenemos semáforos instalados o señales, cartelería. La mayoría de los carteles que instalamos, y creo que es válido también para el resto de los países, en general son recolocados por pedidos de miembros de la comunidad, donde identifican una ubicación peligrosa y nosotros lo estudiamos. Lo que comenzamos a hacer es minar nuestros datos de choques para ubicaciones que ya calificaban para recibir alguna señal de tránsito e implantamos todas esas señales de tránsito según distintas calificaciones y vimos mucho éxito en la mayoría de esas placas o carteles que fueron instalados. Vamos a continuar entonces con ese programa en vistas al futuro. Otra implementación sistemática que estamos haciendo es nuestros intervalos de pedestres, lo llamamos LPI. Es un programa muy bueno, está focalizado en esos corredores prioritarios. Es algo bastante estándar cada vez que tenemos nuevos tiempos a través de las señales de tránsito. Bueno, para explicar lo que es un comienzo adelantado de los peatones, donde los peatones reciben la luz verde para cruzar y la señal de tránsito sigue en rojo. Les da un precedente para sentarse en el cruce de la calle. Lo que estamos haciendo es implementarlo en ubicaciones donde hay altos índices de accidentes, pero está enfocando un tipo específico de choque, donde alguien está cruzando y el auto impacta con el peatón, el vehículo no rinde o no le cede el paso al peatón cuando tienen la prioridad de paso. Identificamos que este era un gran problema de los accidentes fatales, principalmente para la gente mayor, y Nueva York quiere que todas las soluciones traten este tema. Vamos a tener una gran implementación de los LPI. Antes de que comenzáramos con Vision Zero, solo estábamos haciendo un par por año y ahora estamos haciendo alrededor de 1000 por año. Realmente migramos a este objetivo muy específico. Anteriormente era solo de lugares con muchos accidentes y ahora es un estándar, va a estar en todas las locaciones eventualmente. Y esto es muy bueno porque los ciudadanos que con otros métodos no hay reducción de estos accidentes y esto sí ha funcionado. Otro programa sistemático sobre el cual estamos trabajando es nuestro calma de los giros, un programa de calma de los giros en ubicaciones donde históricamente han tenido un nivel de base de accidentes generados por el giro a la izquierda que está permitido en Estados Unidos, con un piso más bajo para que califiquen rápidamente a esto y no atacar solamente las ubicaciones de altos índices de accidentes. Esto es algo muy económico y fácil de implementar cuando lo pensamos en una escala más grande. 100 locaciones por año se pueden realizar. Y aquí podemos ver el mapa donde van a ser implementadas en toda la ciudad. Comenzamos a experimentar con distintos elementos, pero lo que se redujo es a unos obstáculos de goma que son instalados ya sea como un límite, una caja sobre con la cual los autos tienen que evitar, o en la línea central, de, doble línea amarilla. Aquí no sé si es igual en Europa, pero forza que los vehículos hagan una curva más lenta. Pero como ya lo pueden montar, pudimos ser muy agresivos y ponerlo
en lugares donde los camiones también doblaban. Vemos que la velocidad de giro se reduce un 54% en estas ubicaciones. Los accidentes con peatones se redujeron en un 80%. Es muy buen resultado con un muy bajo costo. Y esta es una de las joyas de la corona, por así decir, de los programas que estuvimos implementando sistemáticamente, la expansión del sistema de cámaras contra alta velocidad. Esto es cumplimiento de las velocidades máximas. Está más implementado y más expandido en Europa. En los Estados Unidos es de hecho ilegal en muchos lugares como en Texas y California, pero nosotros pudimos obtener un programa que está funcionando hace algunos años, desde 2014 de hecho, y desde entonces hemos emitido más de 10 millones de multas. Redujimos 3/4 el exceso de velocidad y los accidentes se redujeron un 17%, donde realmente tuvimos que sofisticarnos en pensar en cómo implementar este programa, surgió el año pasado. Nos convertimos en el perro que alcanzó al auto, es decir, tuvimos esta gran aprobación para expandir nuestro programa y pasamos de 200 cámaras a 2000 cámaras que tenemos que cumplir antes de fines del año que viene. Entonces tenemos un esquema de prioritización para implementarlas, más de 200 cámaras por mes. Claro, queríamos ver la reducción de accidentes, es la idea principal por exceso de velocidad. En nuestros informes de accidentes no tienen información o datos de velocidad. Lo que hicimos fue combinar nuestra información de accidentes con nuestra información de velocidad con el sistema de cámaras. Así que esta es información de todos los vehículos de la ciudad que tienen un dispositivo que recopilan información de giros, de velocidad. Entonces, a través de estos datos pudimos obtener un panorama de la velocidad en la ciudad y comparando con los accidentes graves que sucedieron durante los periodos donde funcionan las cámaras entre 6 de la mañana y 10 de la noche, y luego usamos eso combinado con la velocidad máxima que tenemos de los vehículos del gobierno de la ciudad. Pueden ver en los mapas que las velocidades y los accidentes muchas veces no se superponen. Hay muchas ubicaciones en Nueva York y probablemente en muchas ciudades densas donde los accidentes van a ser altos, pero las velocidades van a ser bajos por la exposición, por las condiciones caóticas del tránsito. Entonces queríamos tener la mejor superposición entre estos dos conjuntos de datos y estas cámaras hicieron que esto sea posible. Esto combinando velocidades y accidentes, aquí nos muestra las intersecciones en la red y tenemos algunas limitaciones aquí porque queríamos que sea un programa ubicuito con la mayor equidad geográfica posible, atacando los comportamientos que queremos atacar. Ninguna escuela iba a conseguir 2 cámaras hasta que, bueno, digamos, es un programa basado en las escuelas, por eso es que no queríamos tener una escuela con 2 cámaras y una sin cámara. Las cámaras se instalan en los alrededores de las escuelas. Entonces, ninguna escuela va a tener 2 cámaras antes de que todas tengan la primera. Ningún corredor tiene más de una cámara por milla. Elegimos un lugar para comenzar, cerca de la escuela, dentro del cuarto de milla de radio. Las cuadras son cubiertas por esta cámara y luego las cuadras más allá del cuarto de milla son elegibles y luego los repetimos con las ubicaciones de mayor incidencia de accidentes y así avanzamos con toda la red hasta que lleguemos a nuestro objetivo de las 2000 cámaras. Creo que nuestro primer objetivo eran 750 cámaras, ahora estamos expandiéndonos a 2000.
Espero que no haya sido demasiado detalle, pero fue un gran paseo y estoy muy agradecido de compartir todo esto con los profesionales de la audiencia. Esto es todo de mi lado. Muchas gracias por escucharme y creo que pasaremos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Así es. Así es, Rob. Ahora vamos a comenzar el diálogo. Muchísimas gracias. Me gustaría comenzar preguntándoles a ambos. Tenemos un punto en común aquí. Ambas ciudades están utilizando datos de velocidad para entender comportamientos y usando esta información junto con informaciones de accidentes para identificar, por ejemplo, ubicaciones de alto riesgo. Y esto es información muy valiosa para los creadores de políticas, pero también puede ser una información muy valiosa para los ciudadanos. Mi pregunta entonces es, ¿tienen alguna iniciativa que se enfoque en compartir este tipo de información de calles que son más o menos seguras con los ciudadanos? Bueno, ciertamente nosotros compartimos información de accidentes con nuestros ciudadanos, tanto de forma cruda, que puede ser descargada e investigada, pero también tenemos un número de mapas que son actualizados regularmente y estadísticas disponibles online. Hemos sido muy buenos en compartir esta información desde que comenzamos con Vision Zero. Empezamos a ser más transparentes con el público. No hemos compartido información de velocidad con el público de esta forma. Es un conjunto de datos más nuevo que estamos empezando a usar para planear. Es algo que consideramos, pero aún no lo hemos realizado. ¿Y en Rotterdam tienen alguna experiencia al respecto? Sí, estamos pensando en cómo podemos usar el modelo para los ciudadanos. Tenemos que entender que puede ser muy peligroso compartir información como municipalidad. Somos responsables si algo sucede en una calle que es potencialmente inseguro. Tenemos un programa piloto para una aplicación de rutas seguras. Nuestro modelo puede calcular las rutas más seguras, también para los niños en edad escolar, y junto a las escuelas queremos testear eso y queremos trabajar en un piloto en los próximos meses. Muchas gracias. Muy interesante, de hecho. Estoy seguro de que hay mucha gente en el público que estaría interesada en tener esta información disponible. Y luego, me gustaría también preguntarles sobre desafíos o dificultades para tomar un enfoque más proactivo, porque claro, los políticos son más propensos a un programa reactivo, eligen una ubicación de alta incidencia y con una intervención con resultados positivos, pero sabemos que necesitamos intervenciones de largo plazo, sistemáticas y un enfoque preventivo. ¿Cómo fue para ustedes entonces implementar este tipo de iniciativas? ¿Hubo algún desafío, alguna lección que les gustaría compartir con el público? Sí, es una pregunta muy interesante, de hecho. Puedo explicar cómo hicimos en Rotterdam. Organizamos sesiones técnicas con el Consejo Deliberante de la ciudad y en un evento organizado especial tuvimos una presentación, una discusión con los políticos locales. Dejamos en claro que es mejor observar el riesgo por adelantado antes de los accidentes que ya sucedieron. Podemos prevenir accidentes y los políticos estuvieron de acuerdo con eso y también se impresionaron por la efectividad del modelo. Sí, esto es algo, claro, que experimentamos también.
nuestras intervenciones y nuestros proyectos solían ser o estar más enfocados en ubicaciones específicas de accidentes, de alta índice de accidentes o choques de alto perfil. Y creo que lo que hicimos es un enfoque de todo lo anterior, es decir, continuamos teniendo una reacción de respuesta cuando había ciertos acontecimientos. A veces implementábamos un proyecto o reaccionábamos a una ubicación específica, tratamos de hacerlo de una forma tal que pudiéramos implementar un proyecto que ya sabíamos que iba a ser una buena idea para una zona, con alguna planificación que no sea improvisado completamente, pero luego también al mismo tiempo continuamos con este enfoque sistemático que no está basado en ubicaciones específicas, sino en corredores y distintos tratamientos de los espacios de la ciudad. Tuvimos bastante apoyo del alcalde y del Consejo Deliberante porque esas iniciativas, si están estructuradas de buena manera, se puede hacer un buen anuncio, una conferencia de prensa, puede ser hasta un corte de cinta, una inauguración de una cámara de máxima velocidad, por ejemplo, que abarca mucho más que tratar un solo lugar donde hubo un accidente fatal. Sí, por favor, Seth. Me gustaría agregar que uno puede tomar el enfoque reactivo y buscar factores de contribución que sean ambientales a ese evento y luego tomar eso y aplicarlo programáticamente. Entonces, por ejemplo, el giro a la izquierda y los obstáculos para desacelerar esos giros. Había ubicaciones donde la gente se había quejado de ciertos eventos, entonces pudimos ver la configuración geométrica, otros factores, y luego transformar eso en un programa ubicando o localizando otras ubicaciones donde tenían el mismo problema y aplicar el mismo tratamiento, y uno se puede tomar también el enfoque reactivo y llevarlo también no solo a donde hubo quejas de la gente, sino en otros lugares donde tienen los mismos factores de riesgo. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de los políticos, cómo convencer a los políticos de que adopten este tipo de enfoque, pero en el caso de la ciudad de Nueva York, me imagino que también tuvieron algo de oposición al programa de las cámaras de máxima velocidad. Generalmente este tipo de iniciativas a veces hace que los ciudadanos estén en contra de eso. Lo discutimos en el webinar pasado sobre velocidad. Quizás puedan compartir algunas lecciones o aprendizajes al respecto. Bueno, creo que tuvimos bastante suerte en la ciudad de Nueva York, ya que somos más similares a una ciudad europea y que la mayoría de las personas no se mueven en su propio vehículo, todos usan transporte público, casi todo el mundo es peatón eventualmente, así que sí tuvimos oposición al programa, pero ha sido muy aislada en algunos barrios de la periferia, donde se concentra realmente de la población en el centro de la ciudad, realmente lo ha aceptado, pero tomamos un enfoque conservador y lento, y esa es otra de las razones por las cuales el programa funcionó armoniosamente. Empezamos con algo pequeño, todo el programa está estructurado alrededor de la protección de los niños y la seguridad en las escuelas, y teníamos una regla muy restrictiva donde podíamos implementar estas cámaras cuando comenzamos, a un cuarto de milla de cualquier dirección de la entrada de la escuela. Eso no nos dio tantas ubicaciones para colocar cámaras, pero luego estamos emitiendo multas únicamente si uno está 11 millas por hora más de la velocidad permitida. No puedo convertirlo a kilómetros en mi cabeza, pero bueno, son altas velocidades. Y la otra cuestión es que la multa es de $50, lo que no es mucho dinero
en comparación a una multa de alta por exceso de velocidad si un policía te detuviera en otro lugar, serían 100, $150. Entonces es como el valor de una buena cena afuera, en un restaurante. Y el hecho de que sea cumplimiento de la ley informado, no es tendencioso, no está trabajando o atacando personas o poblaciones específicas, lo cual, claro, es una conversación muy importante y muy relevante en los Estados Unidos en este momento. Sí, yo creo que hay algunas lecciones que aprendimos que valen la pena. Tengo una pregunta más para Rotterdam, para Remco y Ariane, en relación a su modelo. Tiene mucho interés en esa ciudad y cómo se puede construir un modelo así, qué se necesita para construir un modelo así. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo evalúan la transferibilidad de este modelo? ¿Podrían usarlo otras ciudades? Y si no, por ejemplo, resaltarían cuál sería las variables más importantes para correr un modelo de estas características, para dar algunas pistas a otras ciudades sobre dónde comenzar. Sí, quizás yo podría responder esta pregunta. Básicamente, a nivel nacional, el modelo es bastante transferible a otras municipalidades. Tenemos en desarrollo un modelo live, que lo llamamos así en vivo, que va a estar disponible con datos a nivel nacional. En un par de meses estará completo y estará disponible para todas las municipalidades del país. Y también proveemos trabajo especializado o personalizado para una municipalidad o para un tipo de datos en específico. Y a nivel internacional, para municipalidades en otros países, yo creo que el modelo ciertamente sería posible, se podría construir cuando los datos están disponibles sobre accidentes, las principales características de las calles, las velocidades máximas y la geografía. Quizás no tengan todos los datos que nosotros tenemos para Rotterdam, pero hay otras ciudades que tienen datos excelentes. No es absoluta. La intensidad del tráfico es algo realmente necesario. ¿Responde la pregunta? Sí, gracias. Y luego, por ejemplo, si hay alguna modificación en las calles, ¿cómo se actualiza el modelo? Si uno reduce el límite de velocidad, ¿es fácil poder actualizar eso? Sí, escribimos el código de forma tal de que sea bastante fácil actualizar de forma anual cuando tenemos nuevos datos disponibles, por ejemplo, datos de accidentes de tránsito. Estos son datos que son abiertos y públicos cada año y también tenemos panoramas anuales o instantáneas anuales. Se puede modificar y el script se ejecutará y actualizará todos los datos disponibles y luego reentrenamos al modelo para implementarlo nuevamente. Sí, implica algo de trabajo, pero no es tan difícil actualizar el modelo. La dificultad entonces está más relacionada a recopilar toda la información y volcarla al modelo. Sabemos de los miembros de la red que tienen muchos problemas en conseguir los datos de velocidad, que es un desafío para muchas ciudades. Quizás la ciudad de Nueva York podría compartir algunas recomendaciones para las ciudades que quieran comenzar a recopilar y usar datos de velocidad. ¿Cómo fue para ustedes? Bueno, los datos de velocidad que nosotros tenemos, creo que no sé si será lo mismo para Rotterdam o tienen otra fuente, me gustaría escucharlo. Es casi un accidente feliz. Nos dimos cuenta de que estos dispositivos telemáticos estaban en todos los vehículos del gobierno como un dispositivo de seguridad para monitorear los vehículos y disciplinar a los empleados que no estaban haciendo las cosas bien. Tenemos esta fuente agregada de datos de velocidad. Nuestros vehículos de la ciudad se
van a todas partes, a todas las cuadras de la ciudad. La cuestión es si le lleva un mes o 6 semanas hacer eso. Teníamos un proveedor, ahora tenemos un nuevo proveedor con el que comenzamos a trabajar hace 1 año y medio y desarrollaron una herramienta muy sofisticada para que podamos analizar las velocidades en cualquier cuadra de la ciudad, mirar a los instantáneos de antes y después, que pueda generar no solo velocidad con propósitos puntuales, sino velocidades de tránsito, de viaje, para propósitos de transporte, por ejemplo, para planificar por proyectos de planificación. Entonces, lo que teníamos con el primer proveedor era únicamente nuestros vehículos que nos daban los datos. Está bien, pero va a haber alguna tendencia, ¿verdad? Lo que es genial sobre el nuevo proveedor es que ellos nos están dando nuestros propios datos agregados, pero también todos las otras empresas del sector privado con los que trabajan, que se están desplazando en la ciudad de Nueva York. Así que nos dan eso y combinado con nuestros datos. Entonces, es un conjunto muy amplio ahora de datos, 50 a 100.000 o 75.000 vehículos que se mueven por la ciudad. Así que es información confiable. No todas las ciudades tienen una gran flota, quizás no puedan obtener este acuerdo, pero yo creo que es el futuro de esta métrica puntual. Uno bien la genera a través de sus propios vehículos o la puede adquirir de alguno de estos proveedores. Sí, yo creo que la solución es mucho más costo efectiva que establecer 20.000 sensores en la ciudad y tratar de extrapolar de esos datos. Sí, muy interesante de hecho. Tenemos muchas preguntas de nuestros participantes. Alex, ¿te gustaría compartir con nosotros? Sí, muchas gracias, Rafaela. Tenemos muchas preguntas, tanto para Rotterdam como para la ciudad de Nueva York. Voy a comenzar con una. Ya estuvieron hablando de la fuente de los datos telemáticos. Rob, ¿vieron que las velocidades bajaban o disminuían después de la implementación de las cámaras de seguridad? Bueno, es algo que vamos a comenzar a estudiar ahora. Sabemos que las velocidades se redujeron. Bueno, esperen, son dos preguntas. Sabemos que las velocidades se redujeron después de la implementación de las cámaras porque pudimos ver la caída en las violaciones del exceso de velocidad. Pero la velocidad en las zonas aledañas, la velocidad excesiva en corredores, ese primer proveedor no nos daba los datos suficientes para saber eso. Con el proveedor que estamos trabajando actualmente vamos a poder hacer esos estudios de antes y después. Estamos trabajando con un socio académico que va a analizar esos datos con minuciosidad. Así que estamos muy interesados, ya que hicimos esta gran expansión, queremos ver los efectos en la red. Sabemos que, bueno, colocamos una cámara, tiene ese efecto en la velocidad en ese lugar puntual, pero ¿qué pasa en las zonas aledañas? Y si una cámara está a esta o esta distancia, ¿cuáles son los efectos en toda la red de los dispositivos? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Bueno, mucha suerte con eso. Una pregunta ahora para Remco, creo. Se trata sobre los datos de ciclistas. Mostraron los ejemplos de una intersección que fue rediseñada para los ciclistas. Entonces, ¿qué tipos de información de ciclistas, de datos de ciclistas usan en el modelo? ¿Qué tipos de datos de los ciclistas tienen mayor poder predictivo? Me imagino que recopilan datos de flujo de bicicletas. ¿Y cómo recopilan esos datos de flujo de bicicletas? Muy buena pregunta, Alex. Tenemos distintos datos de los ciclistas. En primer lugar, tenemos nuestro modelo predictivo de ciclistas con muchos datos sobre puntos de recolección en toda la ciudad. Los datos que recopilamos nos ayudan a establecer un modelo con un flujo de circulación y también tenemos datos
de la infraestructura de ciclismo, se puede comparar la intensidad de del uso de la infraestructura para bicicletas y de las calles. Podemos investigar si la infraestructura para bicicletas es suficiente para la intensidad que tiene en esos corredores, por ejemplo. Alex, perdón, estás en silencio. Bueno, perdón, gracias, Rafaela. Tenemos otra pregunta para ustedes. Muchas personas se están preguntando cuánto tiempo les llevó desarrollar un modelo de estas características. ¿Qué tipo de consejos les darían? Bueno, estamos desarrollando el modelo desde 2017. Toma un tiempo, pero claro, tuvimos que desarrollar un nuevo enfoque con una empresa de procesamiento de datos, así que unos 2 años llevó construir el modelo como está actualmente. Gracias. Y una pregunta para Ariane ahora. Algunas personas están preguntando por qué eligieron usar Machine Learning en relación a opciones más tradicionales, como modelos de regresión estadística, por ejemplo. ¿Experimentaron algún problema como inestabilidad, por ejemplo? Qué pregunta interesante. Intentamos regresión y otros métodos estadísticos más tradicionales, pero no tuvieron un desempeño tan bueno como el de Machine Learning, así que fue una decisión pragmática la elección del Machine Learning. Y sí, tenemos nuestros problemas con ultrafitting. Es una cuestión de elegir buenos puntos de inicio y la elección de las características también. Yo creo que sin entrar en demasiados detalles sobre los machine learning y los estadísticos, tenemos un modelo que está desempeñándose muy bien sin demasiados esfuerzos. Y dijeron en su presentación que usaron un conjunto de datos separados para el entrenamiento y para los testeos. Sí, definitivamente. Creo que es una de las mejores prácticas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para el entrenamiento usamos datos de 2013 a 2017 y luego iniciamos otros años, 2018 ahora, 2019 luego, y hacemos distintas combinaciones de entrenamientos para chequear la robusteza del modelo. Y todavía estamos haciendo diferentes pruebas. Con Machine Learning la gente piensa que es una caja negra, y de alguna manera lo es, pero pudieron obtener algunas perspectivas interesantes de eso, sobre el análisis de qué hacer, qué cambiar en las calles para que sean menos riesgosas. Pudieron medir cuánto poder predictivo tiene sobre las velocidades actualmente observadas, en las velocidades a las que la gente dirige. Sí, bueno, es muy importante en las variables. La velocidad de conducción es un factor muy importante y lo comparamos siempre con los accidentes de tránsito. Recopilan datos de sensores en vehículos como datos de aceleradores o acelerómetros, los tipos de datos que Rob estaba usando para la ciudad de Nueva York, datos telemáticos. Hemos incluido datos de autos de una empresa de seguros sobre conducción segura, es una aplicación de conducción segura, y nos dieron datos sobre eh, frenado repentino, cuántos frenados repentinos vimos en distintas intersecciones. Ahora estamos entrenando el modelo con estos datos y ahora solo se puede ver a través de la aplicación de peatones. Datos telemáticos, a ver, Remco, a ver si tienes algo para decir. No, datos telemáticos no específicamente. Tengo una última pregunta antes de hacerle la palabra nuevamente a Rafaela. Una para Remco, quizás. ¿Consideran si se beneficiaron mucho de los datos abiertos de fuentes de datos nacionales en esta experiencia? Y de ser así, ¿cuáles son los conjuntos de datos con los cuales se beneficiaron más?
Muy buena pregunta. ¿El mejor modelo de conjunto de datos? Bueno, creo que es una fuente de datos abiertos que podemos utilizar en todo el país y tiene muchas características, las características de las calles, por ejemplo, y esto realmente contribuye al modelo. Bueno, me temo que nos hemos quedado sin tiempo. Estamos llegando al final de esta sesión. En primer lugar, me gustaría agradecerles a todos por participar, especialmente a los oradores, por compartir todas sus experiencias y aprendizajes. Alex, si pudieras, por favor, volver a las diapositivas. Muchas gracias. Bueno, una vez más, los invito a todos a que lean nuestro último informe sobre mejores prácticas para seguridad vial urbana. Tenemos otro informe que va a ser lanzado a la brevedad. Estamos preparando un webinar para compartir los hallazgos, los aprendizajes y más información al respecto también. Alex, ¿podrías, por favor, pasar la diapositiva? Sí, este es el informe que vamos a lanzar próximamente, monitoreando los progresos en seguridad vial urbana. Vamos a tener otro webinar el 23 de noviembre para compartir más información de este estudio. Si su ciudad quiere ser miembro de la iniciativa Safer City Streets, entren en contacto sin lugar a dudas con ITF. Tienen los datos de contacto de Alex y de mí misma en la página web. Y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por participar y tengan un muy buen resto del día.